El Pentateuco es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, conformados por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Antiguo Testamento se lo conoce como la Torá o la Ley. En el Nuevo Testamento se lo conoce como la Ley de Moisés. Entre los cristianos prevaleció el nombre griego de Pentateuco, que proviene de penta, que significa 5, y teukos, que significa estuche o tomo, lo que quiere decir libro de 5 tomos. Cuando hablamos del autor del Pentateuco, existen 2 posturas: la postura conservadora y la postura liberal. La conservadora es la postura aceptada por judíos y cristianos hasta nuestros tiempos, la cual nos dice que el autor literario de estos 5 primeros libros de la Biblia es Moisés. La postura liberal consiste en negar que Moisés haya escrito el Pentateuco. Pero pese a la diferencia de opiniones, todos coinciden en la gran participación que tuvo Moisés en la formación del libro, a quien la dirección divina lo guió en la interpretación de todo el relato. Entendiendo los relatos que encontramos en el Pentateuco y aceptando que su autor fue el mismo Moisés, consideramos que los escritos de la Torá fueron efectuados en un periodo de 40 años, en el 1400 a.C. El Pentateuco contiene los escritos más importantes para los israelitas, ya que en ellos Dios se revela a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. En esta colección de 5 libros, Dios revela al hombre la creación de todas las cosas, el desarrollo del ser humano, la maldad y el pecado de la humanidad, la historia del pueblo de Israel, sus leyes y ordenanzas. Así nos encontramos con el libro de Génesis. Los judíos tenían la costumbre de designar al libro de acuerdo con la primera palabra, Bereshit, que significa en el principio. Sin embargo, el título de Génesis proviene de la forma como la versión de la Septuaginta lo traduce, libro de los Genesos, Génesis u Orígenes. El objetivo del libro del Génesis es mostrarnos la grandeza, el poder, sabiduría y misericordia de Dios. La palabra Génesis implica origen o comienzos. Este libro es importante, pues nos muestra la creación, la caída del hombre y la redención. Es importante señalar que Génesis no es un libro de historia universal. Su interés es darnos a conocer los acontecimientos que tienen que ver con el plan de Dios y su obra redentora. Podríamos dividir Génesis en 2 grandes secciones: la historia primitiva de la humanidad y la historia patriarcal de Israel. Este libro nos muestra acontecimientos desde la creación hasta la entrada de Israel a Egipto, haciéndonos conocer los pactos que Dios ha efectuado con los hombres. Génesis contiene 50 capítulos. Libro de Éxodo. El nombre de este libro fue designado así por la Septuaginta, ya que su tema principal es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En este libro veremos la respuesta extraordinaria que Dios le da a un pueblo que estaba sufriendo, siendo esclavizado por un país que un día les dio asilo. Éxodo muestra la misericordia, fidelidad y poder de Dios, cuando éste decide sacar a su pueblo del yugo egipcio en el que se encontraban. Con mano poderosa, portentos, milagros y la aplicación de 10 plagas sobre Egipto, Dios hizo salir a su pueblo para adorarle en el desierto. Si queremos bosquejar este libro, podríamos estudiarlo en 3 partes: Israel en Egipto, Israel en el desierto, Israel en el Sinaí. En Éxodo encontramos el llamamiento de Moisés, la salida del pueblo de Israel de Egipto, los juicios de Dios sobre Egipto a través de las 10 plagas, los 10 mandamientos, leyes y ordenanzas, la construcción del tabernáculo, la consagración de los sacerdotes. Éxodo contiene 40 capítulos. Libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la Torá. Tiene como objetivo enseñar la necesidad de la santidad, y ya que es imposible para el hombre poder experimentar la santidad realmente, la expiación del ser humano se hace necesaria para poder tener una verdadera relación con su Creador.
Los hebreos lo llaman y llamó. También se lo conoce como Ley de los Sacerdotes. En la Septuaginta se llama Leviticon y en el latín Leviticus. En este libro encontramos las leyes sobre las ofrendas, las leyes sobre el sacerdocio, las leyes sobre la purificación, las leyes sobre las fiestas, las leyes sobre la tierra. Levítico contiene 27 capítulos. Libro de Números. El nombre de este libro le fue dado ya que en él se encuentra la historia de los censos de los hombres capaces de llevar armas. En este libro de Números se muestra cómo el pueblo de Israel, luego de haber visto la mano todopoderosa de Dios sobre sus vidas, es capaz de dudar de la bendición divina frente a los obstáculos encontrados en la tierra prometida. Así, mientras 12 hombres fueron encomendados a espiar la tierra, 10 de ellos lo único que vieron fueron dificultades sin entender que Dios estaba con ellos. Por ese motivo, Dios no permitió entrar en la tierra prometida a ninguno de aquellos 10 hombres y a toda aquella generación que renegaron en el desierto, manteniéndolos durante 38 años deambulando sin rumbo en el desierto. En Números no solamente encontramos los censos, sino también las leyes complementarias, la consagración de los levitas, la celebración de la Pascua y los acontecimientos acaecidos durante su peregrinación en el desierto, tales como la rebelión de Aarón y María, las leyes ceremoniales, el pecado de Moisés, la serpiente de bronce y los preparativos para entrar en la tierra prometida. Números contiene 36 capítulos. Libro de Deuteronomio. Los judíos denominan a este libro los 5 quintos de la ley. La Septuaginta le llama Deuteronomio, que significa la segunda ley, aunque en realidad debería traducirse como repetición o una copia de la ley original. Todos los adultos que salieron de Egipto al desierto habían muerto, excepto Josué y Caleb. Los hijos de aquellos israelitas les habían sobrevivido. Esta era una nueva generación que no oyó la promulgación de la ley. De ahí que vino la necesidad de reiterarla, con lo que nace este quinto libro del Pentateuco, el Deuteronomio. Este libro podemos dividirlo en 3 discursos básicos. Primer discurso, histórico. Moisés narra los acontecimientos vividos por el pueblo en el desierto, exhortando a la obediencia a Dios. El segundo discurso es legal. En este segundo discurso encontramos el Decálogo o los 10 mandamientos, exhortaciones varias, leyes ceremoniales, el gobierno civil, leyes civiles para Israel. Y el tercer discurso es profético. En este tercer discurso encontramos la orden de escribir la ley, las maldiciones y las bendiciones, y el pacto palestino. Deuteronomio tiene como objetivo mostrar la ley de Dios, recordándole al pueblo de Israel lo que pide el Señor, mostrándoles la importancia de enseñar dicha ley a las generaciones venideras. Deuteronomio contiene 34 capítulos.